Muy buenos días, médicos especialistas del Instituto Seguro Social y médicos residentes de radiología. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad intersticial y sus manifestaciones principalmente en la radiografía de tórax. Para comenzar hablando acerca de este tema, es importante que sepamos y recordemos la anatomía. Primero vamos a estar hablando acerca de las vías aéreas de conducción, que son las vías aéreas que se encargan principalmente de conducir el aire hasta la superficie alveolar. ¿Y qué estructuras estamos hablando? Eh, Sería la tráquea, los bronquios y los bronquiolos no alveolares. Asimismo, tenemos otras vías aéreas que se les llaman de transición. ¿Por qué? Porque usualmente estas vías aéreas son las que conducen el aire hacia los alveolos respiratorios, los que están más en la periferia y los que se van a encargar también del intercambio gaseoso. Asimismo, en esta parte pueden haber un cierto número de alveolos que también pueden brindar una función adicional del intercambio gaseoso. En este caso, las vías aéreas de transición, estaríamos hablando de los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. En esta gráfica que vemos a continuación, están separadas las vías aéreas de conducción y la unidad respiratoria. Esto para darnos una idea de cómo es que van transicionando unas con otras. Entonces, en primer lugar tenemos la tráquea, posteriormente se bifurcan los bronquios y posteriormente los bronquiolos no respiratorios, que luego dan sus generaciones y cada vez se van volviendo de menor calibre y van llegando más hacia la periferia, eh, especialmente llegando a los alveolos, que es donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, hablamos de la unidad respiratoria cuando ya comienzan a formarse los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares, que son prácticamente las últimas generaciones que se van dando. Ahora, cuando hablamos del tejido respiratorio, propiamente dicho, hablamos de los sacos alveolares y los alveolos, que son los encargados principalmente una función especializada del intercambio gaseoso. Asimismo, el acino, cuando se habla del acino, la definición es que es la porción del pulmón distal al bronquiolo terminal. Usualmente los acinos no se logran identificar en los estudios de imagen. Y el acino va a incluir el saco alveolar, que el saco alveolar va a contener a los alveolos, también el conducto alveolar, los bronquiolos respiratorios y también el bronquiolo terminal, que aquí vemos en la gráfica, ¿verdad? Este es el bronquiolo terminal, posteriormente va dando los bronquiolos respiratorios, las diferentes generaciones. Este sería el conducto alveolar, que posteriormente ya a la periferia vamos a estar viendo los sacos alveolares que van a contener cada uno de los alveolos. Entonces, toda esta estructura la denominaríamos el acino. Y aquí está más definido, ¿verdad? Todo lo que incluye el acino, los sacos alveolares, los alveolos, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y también las pequeñas arterias y venas correspondientes. Ahora, cuando hablamos del lóbulo secundario, aquí ya estamos, es, es, es una definición de la unidad anatómica más pequeña, la cual puede ser identificada en un estudio de imagen, por ejemplo, en la tomografía. Y esto usualmente está rodeado por tabiques de tejido conjuntivo. Entonces tenemos que el lobulillo secundario va a contener la arteriola y el bronquiolo centrolobular que están en su centro. Posteriormente en la periferia tenemos el tejido conjuntivo. También el intersticio peribroncovascular, asimismo la vena que discurre en la periferia con el vaso linfático y el septo interlobular, que es lo que lo va a estar delimitando de otros lobulillos secundarios. Asimismo se delimita por la pleura visceral, que es donde discurre propiamente su nombre, ¿verdad? Valga la redundancia, la pleura visceral. Y donde está contenida la pleura visceral, un intersticio subpleural. Esta es una vista histológica del lobulillo secundario. Aquí podemos ver
En la letra B, este sería el bronquiolo con su arteriola. Asimismo, en la letra S, donde está delimitando los septos. Esto sería su septo, este sería el tejido conjuntivo y también donde discurre la vena. Entonces, a esta unidad le llamaríamos el lóbulo secundario. Y aquí una vista de un corte axial de portomografía, básicamente en corte en pulmón. Aquí podemos donde delimita, podemos ver dónde está delimitando el lóbulo secundario, que estas son las unidades que nos permiten ver cuando hay patología, cuando hay patologías, este lóbulo secundario es básicamente el que se va a ir afectando y de esa manera podemos describir las diferentes enfermedades que podemos ver, ya sea por tomografía usualmente. Ahora, cuando hablamos de la porción no parenquimatosa pulmonar, estamos hablando de todos estos componentes, que son la tráquea, los bronquiolos no alveolares, las arterias y venas pulmonares o bronquiales, sus vasos linfáticos, los nervios, el tejido conectivo de espacios peribronquiales y perivasculares y los tabiques interlobulares. A todo esto sería la porción no parenquimatosa pulmonar. Ya hablando del parénquima pulmonar, ya estamos hablando básicamente del acino, que son los sacos alveolares, los alveolos, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, las arterias y venas correspondientes. Ahora, para entender la enfermedad intersticial, tenemos que hablar del intersticio pulmonar y qué estructuras van a estarlo conformando. Entonces, las estructuras que usualmente lo conforman son tres. En primer lugar, el espacio intersticial, parenquimatoso vacinal. Este va a estar delimitado entre las membranas capilares y las paredes alveolares. También tenemos el espacio intersticial periférico, que es el intersticio centrilobular con los septos interlobulares y el espacio subpleural. Todo eso lo vimos en el lóbulo secundario. Y en tercer lugar, el espacio perivascular y peribronquial. Entonces, todas las estructuras, todas las enfermedades que afecten estas estructuras nos van a dar las características de una enfermedad intersticial. Y aquí tenemos una imagen del intersticio pulmonar, de todos los componentes que hablamos anteriormente. Entonces, el primero, que es el número 1 que vemos en esta gráfica, sería el intersticio peribroncovascular. El número 2, estaríamos hablando del intersticio centrilobular. Número 3, indicado también por la flecha, sería el intersticio intralobular. El 4, el intersticio subpleural. Por aquí también discurre la pleura visceral. Y el quinto sería el septo interlobular, que es este señalado por la flecha. También la enfermedad se puede clasificar de acuerdo a los diferentes patrones, eh, eh, los patrones de aumento de densidad pulmonar. Así es que se clasifican estas enfermedades. Entonces, tenemos la enfermedad del espacio aéreo, que ese es un apartado diferente. Está la enfermedad intersticial, que es donde nos vamos a estar centrando de acuerdo a las estructuras que hemos estado hablando anteriormente, y la enfermedad mixta, que afecta tanto el espacio aéreo como el intersticial. El patrón del espacio aéreo usualmente va a afectar los espacios aéreos parenquimatosos, donde se da usualmente el intercambio gaseoso. En cambio, la enfermedad intersticial nos va a dar un patrón ya sea lineal o septal, reticular o nodular. Entonces, la enfermedad intersticial o enfermedad difusa intersticial va a estar asociada a 5 patrones radiológicos, que ahorita los vamos a estar diferenciando y vamos a estar viendo ciertos ejemplos para poder comprenderla mejor. En primer lugar sería el septal, segundo lugar, otro patrón sería el reticular, tercero el nodular, el cuarto retículo nodular y el quinto el vidrio esmerilado. Vamos a estar viendo cada uno de ellos y sus características. Entonces, el patrón septal
Lo importante de este patrón es que van a estar engrosados los tabiques interlobuliares. Asimismo, va a estar asociado a edema pulmonar o tumores malignos como ser un carcinoma o un linfoma, usualmente cuando están en diseminación. Entonces, usualmente estas líneas septales no se ven en la radiografía simple de tórax, pero sí las logramos ver en una tomografía. El edema pulmonar usualmente en una rayos X de tórax vamos a estarlo diferenciando o viendo como las líneas A y B de Kerley, que más adelante vamos a estar viendo ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo de una rayos X donde se puede ver líneas A de Kerley. Y en la tomografía podemos ver dónde están los engrosamientos señalados por las flechas de los tabiques interlobuliares que, como dijimos anteriormente, iban a estar delimitando el lobulillo secundario. Este ya es un ejemplo, ¿verdad?, de un patrón septal, que son las líneas A de Kerley, que estas están orientadas hacia el ilio, usualmente son líneas largas y suelen medir de 2 a 6 centímetros. Y en las líneas B de Kerley son líneas más cortas, usualmente de 1 a 2 centímetros, y son perpendiculares a la pleura. ¿Y en qué enfermedades usualmente la vemos? Pues en un edema agudo de pulmón. Ahí es donde, en este caso, ¿verdad?, es una rayos XPA de tórax, donde se afecta el intersticio, en este caso bilateral, y podemos ver esas líneas en la periferia o alrededor del ilio periliar. También podemos apreciar que se ven ciertas áreas de consolidación y puede estar asociada a una neumonía en este caso. Ahora, el patrón reticular, aquí ya hay un engrosamiento tanto del intersticio en el interior del lobulillo secundario. Y asimismo hay un engrosamiento de los tabiques interlobuliares. Entonces, este patrón ya va afectando no solamente los tabiques interlobuliares, sino que también el intersticio. Usualmente lo podemos ver, también se puede ver en edema agudo intersticial, ¿verdad? O sea que no solamente afecte los septos interlobuliares, sino que también el intersticio, o en neumonías, por ejemplo, por micoplasma. También suele haber panalización en el caso del patrón reticular, que a veces se van a ver esa presencia de espacios quísticos que suelen medir de 0.3 a 1 centímetro de diámetro, y esto se va a dar porque ya hay una formación de tejido fibroso. Entonces, los ejemplos más frecuentes de esta afección es una fibrosis pulmonar. Aquí podemos ver una radiografía donde se ven el patrón reticular, difuso, bilateral, y en este caso es de predominio basal. Y también podemos ver áreas de panalización. En la histiocytosis también se puede dar este tipo de patrón. En este caso, la rayos X demuestra una afectación pulmonar difusa, intersticial, bilateral, también simétrica, y este puede dar también un patrón retículo nodular, que a veces se pueden combinar estos patrones, ya lo vamos a estar viendo más adelante. El otro ejemplo sería la sarcoidosis. En este caso es una rayos X de tórax donde podemos ver infiltrados pulmonares intersticiales, bilaterales y también de forma difusa. También en la flecha está indicando un ensanchamiento de la línea paratraqueal superior en la parte derecha, y ensanchamiento iliar en relación pueden ser adenopatías. Ahora, el patrón nodular. Aquí usualmente suele haber un infiltrado celular esférico y suele ser por tejido fibroso, dando características los nódulos, que por definición son opacidades redondas de menos de 1 centímetro de diámetro. Entonces, en la rayos X de tórax podemos ver ciertas áreas de fibro esféricas, dando
resultado, esos nódulos, que recordemos deben de ser menores de 1 centímetro. Igual en el corte axial de tomografía a nivel pulmonar, podemos ver esos nódulos de forma difusa en todo el parénquima pulmonar, que es donde generalmente se ve de una mejor manera en la tomografía. El patrón característico, la enfermedad característica, sería una tuberculosis miliar. En este caso podemos ver una rayos XPA de tórax, donde se observan opacidades nodulares, son múltiples y difusas también, están distribuidas por todos los campos pulmonares y suelen ser de las medidas de 1 a 3 milímetros, menor a 1 centímetro. Por lo tanto, este sería un ejemplo ideal de un patrón nodular. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, también pueden combinarse ciertos patrones. En este caso, el patrón reticulonodular, que es la presencia de nódulos superpuestos a un patrón reticular. Entonces, también la podemos ver en la sarcoidosis, en la histiocytosis y en ciertas carcinomatosis, como ser la linfangítica. En este caso, podemos ver una radiografía del campo pulmonar izquierdo. Es una radiografía póstero-anterior de tórax y aquí se ve un patrón reticulonodular. También en la tomografía podemos ver un engrosamiento nodular, más que todo cerca de los bronquios, donde está señalando también la flecha, y en los vasos pulmonares, que están siendo señaladas por la flecha curva. Entonces, este sería un ejemplo típico de un patrón reticulonodular. Y por último, vamos a dar ejemplos acerca del patrón en vidrio esmerilado, que esto se debe a un aumento de la opacidad donde no se asocia el borramiento de las marcas vasculares, ya que si están borrados los vasos, entonces ya se debe utilizar otro término como ser el de consolidación. Usualmente se distinguen mejor en una tomografía más que en una rayos X de tórax, pero aquí les traigo estos ejemplos para que vayamos practicando, ¿verdad? Y podamos diferenciarlos. Usualmente se dan en neumonías, como ser neumonía por cistis Hirodeshi, que es la más común. Y en este caso podemos ver una imagen ya de una rayos X de pulmón derecho, póstero anterior, y aquí se muestra un aumento difuso de la opacidad, y estas serían opacidades características en vidrio esmerilado. Y en la tomografía ya podemos ver zonas bilaterales ya extensas de atenuación en vidrio esmerilado. En este caso sí se logran observar en mayor detalle. Ahora puede también darse otra combinación, en este caso en el patrón en vidrio esmerilado, que es la combinación de la atenuación en vidrio esmerilado y de reticulación superpuesta. A este se le daría nombre como un patrón en empedrado. Y eso sería básicamente lo más importante de la enfermedad intersticial difusa y algunos ejemplos de cómo lo miraríamos tanto en rayos X como en tomografía, ya que algunos ciertos cambios serían notables más que todo por tomografía. Y si tienen algún tipo de comentario o pregunta, pueden hacerla, los escucho, también sugerencias. ¿Tienen dudas o comentarios? Bonita su clase, Wilma. Los patrones intersticiales, tanto por rayos X, por tomografía, aún siguen siendo difíciles de diagnosticar, interpretar, por lo cual tiene que haber una buena correlación clínica radiológica para poder determinar cuál es la patología más probable. También es importante, cuando habla de las líneas de Carlin, saber en qué momento se presentan, cuándo es que incrementan su gravedad, las tipo A, las tipo B, las tipo C. La tipo C es una combinación entre la A y la B, ¿no? Cuando se unen se convierten en C. Eso
Se presenta cuando hay progresión de la enfermedad, sobre todo en el edema pulmonar agudo. Las líneas A puede estar presente en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Paciente ya crónico. También pueden haber los patrones reticulonodulares, ¿verdad? Que ya están asociados a otro tipo de enfermedades. Pero recordar que el patrón intersticial se puede presentar en enfermedades autoinmunes, por alérgenos, y que en algunas enfermedades micóticas también se pueden presentar. Por lo tanto, siempre es importante conocer esa historia clínica y el tiempo de evolución. Toda enfermedad pulmonar tiene que estar asociada a un tiempo de evolución para determinar la progresión de la enfermedad y para determinar cuál es la posibilidad diagnóstica y el pronóstico. Sobre todo ahorita que estamos viendo COVID, hemos visto la importancia de determinar los tiempos de evolución en la presentación de enfermedad. Recuerden que en esta no suele vidrio despulido, sino que hay un patrón intersticial, y el patrón intersticial se presenta más frecuente en la tercera etapa, pero que es importante porque también estos patrones intersticiales se pueden presentar en 4 o 5 semanas después, que ya estarían asociados más a fibrosis. Entonces siempre es importante determinar los tiempos de evolución. Si no hay nada más, entonces concluimos con la clase del día de hoy.